La pregunta más también puedo ver, yo no sé, Chicos, retomamos la clase. Vamos a avanzar. Si no, nos demoramos más. Chicos, retomamos. Bueno, ahora vimos lo que tiene que ver con metodologías ágiles, sí, más que nada utilizamos el Scrum. Y ahora lo que vamos a ver es a detalle las historias de usuario, ¿sí? Que son las historias de usuario, son los requerimientos escritos de una forma específica que componen el backlog en Scrum, ¿sí? Cada ítem del backlog va a ser una historia de usuario. Bueno, acá tenemos de una manera más visual varias características que tienen las historias de usuario, ¿sí? Acá tenemos lo que se denomina con el método INVER, que son las características que deben cumplir todas las historias de usuarios que se escriban, ¿sí? Deben cumplir con estas características. Que cada historia de usuario sea independiente, esto que va a hacer que el equipo la pueda tomar y desarrollar en el orden que sea, en función de lo que planifique, y no va a depender una historia de usuario, de hacer una historia de usuario primero y después otra, ¿sí?
a tener alguna excepción que necesite el login quizás para poder hacer cierta tarea. En sí, la definición de historia de usuario tiene que ser independiente. ¿Qué significa negociable? Significa que lo que está escrito ahí, después, en la medida que con el cliente nos sentemos a discutirla, a profundizarla, puede llegar a variar, ¿sí? No es que es algo que está escrito y que no se puede modificar. Tiene que aportar valor, ¿sí? A el producto final, la historia de usuario. Tiene que ser estimable, porque si no el equipo no va a saber cuánto tiempo le va a llevar desarrollarla y cuántas historias de usuario va a poder hacer en ese sprint. Entonces, estimable significa que los datos que tenga la historia tienen que ser lo suficientes para que el equipo pueda decir, bueno, yo con mi capacidad, esta historia de usuario, esta funcionalidad, me va a llevar tanto tiempo con tanto esfuerzo. Tienen que ser pequeñas, porque tiene que, como mucho, tardar en desarrollarse un sprint. Entonces, a eso nos referimos con el tamaño. Y testeable, porque yo tengo que poder saber si la historia de usuario que desarrollé funciona. ¿Sí? Si cumple con los requisitos que yo establezca para dar por ok, digamos, finalizada y por correcta la historia de usuario. Entonces, estas son las características que tener en cuenta al momento de escribir y definir la historia de usuario. ¿Qué es la historia de usuario? Es la descripción justamente de una necesidad, un lenguaje que lo entienda el equipo de Scrum, que lo entienda el Scrum Master, que lo entienda el Product Owner, que lo entienda el Stakeholder, que lo entienda el usuario de ventas, el todo de ventas que va a usar el sistema. ¿Sí? Es un lenguaje en el cual todos comprendamos lo que significa eso. ¿Sí? No tiene ninguna especificación de desarrollo ni nada. ¿Y cuál es la estructura? Bueno, acá lo tenemos, consta de tres partes, ¿sí? En la escritura de la historia de usuario. Una parte es la del actor o el usuario, ¿sí? Que yo como administrativo de ventas, podría ser, yo, con qué rol, qué actor, el objetivo, que es qué es lo que quiero, yo como administrativo de ventas, quiero acceder al portal o acceder al catálogo y la razón y el para qué quiero eso. Entonces podría ser, yo como administrativo de ventas quiero acceder al catálogo de productos para actualizar los precios por nacional. Entonces ahí tengo, bueno, ¿quién va a utilizar esa historia? O mejor dicho, ¿de qué usuario es esa historia? Porque eso se llama historia de usuario. ¿Qué es lo que quiero hacer y para qué? Si no tiene un para qué, no aporta valor, ¿sí? Entonces siempre tiene que tener esta estructura. Y tiene que ser un pedir por pedir. Chicos, todo esto que está presentando Nico y demás, de nuevo, es parte de una materia, se va a dar en mayor detenimiento en la materia que sigue, que es Ingeniería de Requerimientos. En el trabajo práctico, ustedes van a tener que incorporar, además del plan con metodología ágil que vimos antes, van a tener que escribir, van a tener que desarrollar historias de usuario para la solución que van a implementar. O sea, es importante que entiendan, no es muy difícil la estructura, ¿sí? Es siempre lo mismo, está acá fijo en naranja. Yo como, ¿sí? El rol o el stakeholder, que es usuario, actor, lo que fuera, quiero, que se propone o que necesita y el objetivo. Entonces, ustedes van a tener que pensar dentro de la solución a implementar que 4 o 5 grandes requisitos o necesidades tiene la empresa y escribir y detallar la historia de usuario y detallar lo que viene ahora en unos minutos, que es los criterios de aceptación de esa historia de usuario. ¿Ah? Bien, entonces, ¿quedó claro el tema de la estructura?
las tres partes, ninguna puede faltar. Por ejemplo, pensamos en el acceso que tenemos a WADE, ¿sí? ¿Cómo hacemos para entrar al edificio? Se les ocurre una historia de usuario que podríamos plantear si nosotros queremos representarlo. ¿Cómo hacemos acá todos los días cuando venimos al edificio? Tenemos que usar el sistema que hay, molinetes y demás. ¿Qué les ocurre que podríamos plantear como necesidad en la historia de usuario? Primero, obviamente, tenemos que pensar quién es el actor de esta necesidad. Bueno, yo como alumno, ¿no? ¿Y cuál sería el objetivo? ¿O qué es lo que quiere el alumno de Wade? Ingresar al edificio, acceder al edificio. ¿Para qué? Para poder asistir, claro. Para poder ir al aula, para poder asistir a clase. Entonces, yo como alumno de Wade quiero acceder al edificio para asistir a la clase, ¿no? Bueno, esta podría ser una. Entonces, si lo llevamos quizás a hacer un doble clic ahí, y decimos, bueno, ¿cómo se relaciona esa necesidad con el sistema en sí? Bueno, podría ser yo como alumno de Wade, quiero poder habilitar desde el acceso del celular para validar el ingreso. Llegar a hacer algo más específico del sistema. Y después, acá que tenemos los criterios de aceptación. ¿Sí? ¿Qué son los criterios de aceptación? Es lo que nosotros utilizamos para poder validar que una historia de usuario que se desarrolló en el sprint funcione. Funciona en función de lo que se definió. ¿Sí? No se prueba y se ve sobre la marcha a ver si está bien o no. Sino que previamente se definen estos criterios de aceptación para que una vez que se desarrolla, validar. Bueno, a ver, ¿se cumplen los criterios de aceptación? Si se cumplen, entonces, digamos que esa historia de usuario queda finalizada, digamos a lo que teníamos acá, ¿sí? Para pasar a hecho, en el tablero de Kanban, estaríamos teniendo que aplicar este criterio de aceptación, validar que es correcto y recién ahí podemos decir que se terminó. ¿Sí? No es simplemente desarrollado. Y lo que vemos acá es criterios de aceptación que tienen que ser smart, solo inteligentes, sino que tienen que cumplir con estas características. ¿Sí? Tienen que ser específicos y que apuntan a una funcionalidad o a un aspecto de esta historia de usuario. Tienen que ser medibles para poder decir si se cumplió o no se cumplió. Tienen que ser retadores y realistas, pero realistas. ¿Qué significa? Que esto está vinculado con el tema que tiene que aplicar valor, ¿sí? Esa historia de usuario. Entonces, yo tengo que testear ese desarrollo que hice dentro de lo que espero que cumpla. O sea, tiene que ser realista. Tampoco le voy a exigir algo a esa historia de usuario que nunca lo cumple. Tienen que ser, bueno, orientados al resultado de esa historia, ¿sí? Que sean alcanzables y tienen que tener una temporalidad. Entonces, yo cuando lo especifico tengo que decir, bueno, si la historia de usuario es la del acceso, bueno, tiene una temporalidad, tengo que acceder en cierto tiempo, no sé, bueno, tiene que realizarse dentro de 15 segundos, tiene que habilitar o rechazar el acceso. Entonces, a esto refiere con el periodo de tiempo. Entonces, tenemos por un lado para la historia de usuario que tenemos que tener en cuenta cuando escribir la estructura, sí o sí, si no, no es la historia de usuario, que cumpla con estas características. Por otro lado, al momento de escribir el criterio de aceptación, también tenemos las características, ¿sí? Chicos, ¿por qué les parece que es importante este tema de historia de usuario en un proyecto, para una empresa? ¿Qué opinan? ¿Qué es lo que guía las actividades que se va a ir haciendo? Muy bien. ¿Qué es lo que guía
y el alcance o qué va a tener el producto final. Perfecto. ¿Sí? Entonces, de nuevo, la idea es no que salgan expertos. Hoy creo que vamos a cerrar con esta foto, ver si hay dudas, preguntas, pero bueno, que se lleven los conceptos principales de esta primera parte. La clase que viene vamos a seguir viendo temas de historia de usuario y que se lleven un último concepto. ¿Sí? Cuando uno habla de una historia de usuario, que acá Nico lo puso, hecho en inglés es done. ¿Sí? Y hay una instancia previa que se llama ready, ¿sí? Que es listo. ¿Está bien? En la metodología y en todo el tema de historia de usuario hay algo que se llama definition of ready y otro que es definition of done. Ahora vemos la diferencia entre uno y otro. ¿Sí? El definition of ready quiere decir que qué cosas tiene que cumplir la historia del usuario. Gracias. ¿Qué cosas tiene que cumplir la historia del usuario para que esté lista para ser construida? ¿Está bien? Entonces, ¿qué grandes temas, que es como un checklist, tiene que constar la historia del usuario para que el equipo que va a construirla, que va a probarla, pueda hacerlo? ¿Sí? Eso tiene que ver con el definition of ready. La lista. ¿Lista para construir o lista para probar? Ahora, done es que ya se construyó la historia, se probó y está lista para ser implementada. ¿Bien? ¿Se entiende la diferencia entre uno y otro? Definition of ready y definition of done. ¿Está? Bueno, ¿alguna duda o pregunta de historia de usuario? Yo había dicho que eso lo tenemos que hacer. Sí, ustedes, de nuevo, nosotros estamos todavía revisando el detalle en la segunda entrega. Ya en los próximos días les vamos a empezar a mandar las observaciones, comentarios, feedback y demás. Ustedes ya eligieron una problemática o deberían haber elegido una problemática y tienen que ir pensando en una solución para resolver esa problemática con uso de tecnología. Esa solución con uso de tecnología va a constar de varias historias de usuario. Bueno, elijan 4 o 5, las más importantes, y van a tener que escribirlas, como decía Nico recién. Yo como usuario quiero, bla, 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 para, bla, bla, bla. Yo como, no sé, gerente de finanzas, necesito, ¿sí? Esa es un poco la idea. Cuando veamos en detalle, porque ahora les tiramos el título, nomás ready and done, cuando la clase que viene veamos en detalle los criterios de aceptación de usuarios, también nos deberían colgar para las historias de usuarios que ustedes escriban, cuáles son, cuándo se consideraría que estaría ready, lista la historia, y cuándo se considera que está done, hecha para. Sí, criterio de aceptación. Acá la principal diferencia es que el criterio de, vos tenés un criterio de aceptación para cada historia de usuario, ¿sí? ¿Sí? Y en cambio, la definition of ready, la definition of done, se toma, digamos, se define una sola vez y aplica para toda la historia de usuario. ¿Sí? Te voy a decir, bueno, cada historia de usuario que tiene distintas funcionalidades va a tener que cumplir con todo esto para que esté lista para hacer y con todo esto para que esté lista. No va, esto no apunta al requerimiento. Claro, es una cuestión de alto nivel. Claro. Es más de estructura, de revisión. Y bueno, ¿alguna duda, pregunta, chicos, de esto? Lo que vimos hasta hoy, ¿no? De lo que vimos en la clase pasada, que tenían que hacer en grupo diagrama de flujo de datos nivel 0 de una biblioteca y el diagrama de contexto, perdón, el diagrama de transición de estado de un cajero. Algún equipo ya lo pudo hacer, pudieron avanzar, ¿no? ¿Nadie lo hizo? ¿Ahí lo hicieron? ¿Los dos? Igual.
Era, sí, un grupo individual. Cuestión individual. En el de actividades en clase, ahora la creamos. ¿Alguien más lo hizo? Muy bien. ¿Con el cifre? ¿Hasta la carpeta? Correcto, hicieron los dos. El de... Bueno. ¿Alguien más, chicos, que lo haya hecho? ¿Bien? Bueno. ¿Grupal lo hicieron? No. Virtual, en el digital. ¿Está bien? Bueno. Nada, quien no lo haya hecho, la idea es que puedan ir avanzando con el diagrama de texto, perdón, nivel 0, de la biblioteca. El diagrama de nivel 1 lo hicieron, ustedes ya. Sí. ¿Está bien? Sí, perfecto. Y el diagrama de transición de estado para seguir practicando los últimos temas previstos. ¿Está bien? Ahora vemos que ustedes ya lo hicieron. Bueno, mira más. ¿Está? Bueno, vamos a la hoja. Ahí ya está creada la carpeta 1005. Está muy bien. Te pasan algunos archivos. Y acá empezamos Chicos, ustedes que terminaron, a ver, tenemos dos cositas.
Ahora igual lo vamos a revisar con Nico para poder Usted que ya hicieron, llegar a una transición de estado pero para seguir practicando, dos personas lo pueden hacer listos. El problema es seguir la todos los procesos eso es lo principal. Los nombres que se conversan, entonces eso y que respete si lo pierde, aprovechar la
¿Qué cosa con eso? Solicito mi libro, se verifica disponibilidad del libro, y la lucha vuelve. Chicos, el tema del cajero automático y las 3-4 transacciones. Yo ahí vi varios, y vimos con Nico, varios están bien encarados. Una posible solución, no quiere decir que es la única, ¿sí? Una posible es comienzo, ¿no? Estado inicial. Leyendo la tarjeta, lo primero que hace un cajero cuando pone la tarjeta, la lee. Si la banda magnética está dañada, si la tarjeta está inválida o lo que fuera, se eyecta, se rechaza la tarjeta, sale, ¿sí? Sale, bueno. Si la tarjeta es válida, es correcta, no tiene la banda magnética dañada, ¿qué se hace? Valida el PIN, ¿sí? Va a quedar validando el PIN, que uno ponga el PIN. Si el PIN es inválido, yo acá quité la complejidad de que tenga 3 intentos, ¿sí? Valida el PIN inválido, eyecta la tarjeta, sale. Si el PIN es correcto, PIN OK, queda en un menú eligiendo transacción, ¿sí? Menú eligiendo transacción. Ese es un estado, eligiendo transacción. ¿Qué opciones tengo? Le puse 4 opciones. Salir,
me voy, no hago nada, eyecta la tarjeta y me fui. ¿Tá? Consultar saldo, viene y está consultando saldo. Y vuelve a elegir transacción. Retiro dinero, retirando dinero y vuelve acá y transfiriendo fondos lo mismo. ¿Sí? Una forma de hacerlo y termina con el retiro. ¿Bien? Una posible forma de hacer el de diagrama de transición de estados de cajero automático. Los que ya lo hayan hecho, bueno, terminen ahí veíamos con algunos equipos ya habían hecho el tema de avanzar con otro de diagrama de transición de estados, que es el de una máquina expendedora de bebidas. ¿Qué estados tiene una máquina expendedora de bebidas? ¿Por qué estados pasa? Aguardando compra puede ser uno, ¿sí? Sí, que cuando ingresa el dinero sería. Aguardando compra es. Yo voy, está ahí, nadie le está usando, está guardando una compra. U ociosa, ociosa también es, nadie le está usando, ¿sí? ¿Qué otra opción puede ser? Es Compra en curso. compra en curso, muy bien, perfecto, compra en curso. Puede haber otro que es aguardando pago, ¿sí? Quiere decir que ya compró, ahora paga. ¿No sería al revés igual? Primero nos ingresa la plata, el dinero. Es la misma. Puede ser al revés, 3, 7, 2. Despachando puede ser el otro, ¿sí? Y le podemos agregar uno que es averiada, ¿sí? Cuando la máquina no funciona. ¿Está bien? Averiada. Bueno, ahí tienen otro para seguir practicando diagramas de transición de. Bueno. Ustedes van a ir En la biblioteca estoy esperando hay mucho que no hicimos. Verónica Arce. Clemente arriba. Clemente. Santiago Baldassarre. Facundo Barbello. Facundo Barbieri. Luciano Belli. Luciano Belli. Nicolás Bermúdez. Nicolás. Lucas Brañas. Santiago Brite. Tomás Carafini. Valentina Castillo. Luciano Pucci. Franco D'Agostino. Valentino Dorrego. Valentino Dorrego. Sí, Santiago Fernández. Rodrigo Figueroa. Rodrigo. Ignacio Fioravanti. Marcelino Frontini. Federico García. Valentina Garrido. Joaquín Girardi.
Ezequiel Grombowski, ¿no? Bautista González, Martín Geller, Germán Sebastián Jorge, Gianluca Lavinia, Ramiro Lico, Santiago López, Jair López, Joaquín López, Francisco López, Franco Lutzki, Juliano Marco, Juliano, Lucas Milani, También. Gabriel Núñez, Gonzalo Osman, Matías Padilla, Dargelis, Benjamín Colini, Benjamín Santiago Portillo, Alex Lucho, Rafael Enzo Rivero, Luciano Rodríguez, Matías Rodríguez, Alejo Sainz, Edson Samaniego, Mayuna Sauer, Mateo Castro, Ezequiel Segundo, Gino Servicio, Maxi Boris, Samuel Soler, Federico Stasi, Juan Tajes, Ezequiel Vera, Nicolás Zuccarelli. Chicos, ¿alguien no lo cree? ¿No? ¿Cómo es tu apellido? ¿Qué? ¿Te nombré? Bueno, por acá. De este nivel se lo hicimos. Está bueno lo que hicieron, pero pasen, ¿sí? De la máquina para hacer el diagrama de transición del estado. Eso habla,
Poi passiamo alla signora che sta lavorando Yo le presentaba la virtual algo del trabajo que hay en los no, si no, no soy yo. Entonces, Pues es automático aquí. sí, sí. La materia que vale, sino que no está en toda la clase y la verdad que no tiene. Sí, mucho entonces una cosa, pero
Los grupos que me se lo va a evaluar. Bueno, chicos, nos vemos miércoles que viene. No haya terminado el DFD nivel 0, nivel 1 de la biblioteca, lo terminan y lo suben. Y el tema de los diagramas de transición de estado, en la semana les vamos a ir enviando el feedback del trabajo mañana. Bueno, nos vemos miércoles chiquito. Entonces lo seguimos para la tarea. Actividad en clase. En clase entrega y tiene la fecha del sábado. Y es de los 5. Vamos. Estamos hablando de nivel 0, de nivel 1, el de la biblioteca, el de la biblioteca y del banco. Esto es el diagrama de transición de estado del banco. Subir el N del trabajo práctico, también el diagrama